Hola, mi nombre es Carlos Berenguer y soy el director del área de aeropuertos de Artec Solutions. En el curso de gestión aeroportuaria, módulo B, denominado la infraestructura, problemas de capacidad y su operativa, las instalaciones aeroportuarias, vamos a hablar hoy específicamente de la ponencia de capacidad de un aeropuerto. Al final de esta presentación podrán encontrar un email, mi dirección de email de Artec Solutions, donde podrán consultarme cualquier duda que tengan sobre esta presentación o sobre cualquier aspecto relacionado con la planificación y el diseño de aeropuertos. En esta ponencia en concreto vamos a hablar de los parámetros de estudio de la capacidad de los aeropuertos, de los métodos de cálculo de estos parámetros, analizaremos algunos diagramas específicos de estos parámetros de capacidad. Hablaremos también de los parámetros de diseño de un aeropuerto, tanto lado aire como lado tierra, la capacidad en concreto de los subsistemas del aeropuerto y también hablaremos de las consecuencias de los retrasos. Esta presentación durará aproximadamente 30 minutos. Comencemos. Habitualmente cuando hablamos de la capacidad de un aeropuerto es normal pues indicar que la capacidad de un aeropuerto es de X millones de pasajeros al año. Sin embargo, es mucho más preciso hablar de capacidad de un aeropuerto dividiendo entre el lado aire y el lado tierra y hablar de parámetros específicos como operaciones o aeronaves hora punta en el lado aire o pasajeros hora punta en el lado tierra o en la terminal de pasajeros. Es más, en ocasiones es más preciso hablar de pasajeros hora punta en salida o pasajeros hora punta en llegada que no solamente pasajeros hora punta, porque estos parámetros son los que en definitiva se utilizan para determinar cuál es la capacidad de un sistema, de un subsistema, de un aeropuerto. De hecho, además de hablar de pasajeros hora punta, solemos hablar del concepto de pasajeros hora diseño, que es el parámetro que realmente utilizamos los especialistas en aeropuertos para diseñar las necesidades de espacio de una terminal de pasajeros, por ejemplo, o aeronaves hora punta y aeronaves hora diseño, también con el mismo fin, pero en este caso en el lado aire. Pero en realidad la forma de calcular estas capacidades es un poco más compleja. No debemos hablar solo de pasajeros hora diseño, sino debemos distinguir entre pasajeros hora diseño en salidas y pasajeros hora diseño en llegadas, que al final suele ser un porcentaje de este total de pasajeros hora diseño. Pero podemos ir más allá y dentro de los pasajeros hora diseño en salidas, hablar de aquellos que son de tránsito o los que son directos o de origen, con lo cual hay pasajeros hora diseño en salidas que son de origen en ese aeropuerto. Y en llegadas, por ejemplo, podremos distinguir entre pasajeros hora diseño en llegadas que son domésticos, que son pasajeros que no requieren pasar por el control de pasaporte, o pasajeros hora diseño en llegadas que son internacionales y que requieren pasar por el control de pasaporte y aduanas. Dentro de los pasajeros hora diseño en salidas, por ejemplo, aquellos que son de origen o directos en el aeropuerto, hay un porcentaje de ellos que factura y otro porcentaje que realmente no factura, pues el tratamiento a la hora de determinar la capacidad de un sistema es diferente. O a la hora de determinar las necesidades que debe tener una infraestructura concreta en cuanto, por ejemplo, número de mostradores de facturación, pues dependerá de esta información, de este parámetro. Vamos a hablar ahora de los métodos de cálculo de los parámetros de estudio. Hay distintas formas de estimar esos pasajeros hora diseño que hemos mencionado anteriormente, que al final son los que nos determinan cuál es la capacidad de un subsistema. En la FAA se considera la hora de diseño como la que se localiza en el percentil 90 de las horas más ocupadas del año. Es decir, para poder determinar cuáles han sido los pasajeros hora diseño de un año concreto en un aeropuerto, según este sistema de la FAA, es necesario ordenar el total de pasajeros embarcados y desembarcados para encontrar el nivel de actividad que representa el 90% del tráfico anual. Y a partir de ahí podremos decir que los pasajeros hora diseño en un aeropuerto concreto han sido X, ¿no? Viendo la estadística completa de un año. Con IATA, sin embargo, se utilizan otros métodos más gráficos. Aquí a la izquierda pueden ver una gráfica que representa los viajes por persona que se realizan
en función de la renta per cápita, y aquí lo que veis son distintos países, y bueno, encontramos una media. Esto permite determinar una gráfica que establece una relación entre esos viajes per cápita y estos ingresos anuales medios por país. Pero de aquí se deriva en cada país, sí que podemos analizar cada uno de los aeropuertos y obtener estadísticas que relacionan los pasajeros hora punta con los pasajeros totales. Aquí ven millones de pasajeros al año, ¿no? Este es un ejemplo de España con AENA, con aeropuertos como Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona, etc. Vemos que cuanto menor es el aeropuerto, es decir, cuanto menos tráfico tiene en millones de pasajeros al año, digamos que la relación entre pasajeros hora punta y pasajeros totales es mayor, ¿de acuerdo? O sea, un aeropuerto que tenga 200.000 pasajeros al año, es normal que sus puntas de tráfico sean altas en relación con el volumen total de pasajeros. De ahí que, bueno, eso es lo que revela esta gráfica, ¿no? Que luego puede ser extrapolada en una fase de diseño de un nuevo aeropuerto que estimemos que tendrá 10 millones de pasajeros, ¿vale? Nos permite estimar qué pasajeros hora punta son los que debo considerar, ¿no? En la BAA, por ejemplo, utilizan el concepto Standard Basic Rate para determinar esos pasajeros hora diseño, y se considera que es la 30ª hora máxima de flujo de pasajeros anuales, es decir, la tasa de flujo que se superó por solo 29 horas de operaciones en flujos más altos. ¿De acuerdo? O sea, es básicamente la 30ª hora de más tráfico que había en un año, es la que se utiliza para el diseño. Esa sería la hora de pasajeros hora diseño. Otro método es el Busy Hour Rate, que lo que hace es que donde el concepto horas se sustituye por el 5% más alto del tráfico anual. ¿De acuerdo? O sea, en este caso es un método diferente para poder estimar esos pasajeros hora diseño, que en lugar de utilizar una hora, pues utiliza un porcentaje de tráfico. En AENA en concreto, que es un operador, el operador que más pasajeros gestiona al año en Europa, unos 200 millones, tienen sus propias tablas en función de los distintos grupos de aeropuertos, y a partir de ellas, bueno, pues se establecen unas gráficas que les permite establecer la relación entre los pasajeros totales, pasajeros comerciales totales al año, con el ratio entre pasajero hora diseño y pasajero total, ¿no? Entonces, bueno, son fórmulas basadas en datos estadísticos del pasado que nos permiten reproducir a la hora de diseñar esa necesidad de pasajero hora diseño que habrá en un momento determinado en un aeropuerto en fase de diseño. En la FAA, la hora de diseño se define como la hora pico del día medio del mes punta. Aquí vemos algunas tablas que utilizamos habitualmente en Artec Solutions, pues para poder llegar a determinar esos pasajeros hora punta con datos reales de operación. Aquí ven, por ejemplo, una columna donde se establece el destino, el operador, la configuración de asientos de la aeronave, la hora de operación, el tipo de tráfico, y a partir de ahí se obtienen en intervalos de 10 de 10 minutos, el total de pasajeros procesados en salidas y en llegadas. Esta información lo que hacemos es extrapolarla a unas gráficas que nos permiten entender cuál es la forma de operar de un aeropuerto concreto y cuándo se producen los picos y los máximos en determinados momentos del día. Vamos a ver diagramas específicos de pasajeros hora punta en aeropuertos. Aquí a la izquierda ven una gráfica que son pasajeros hora punta en salidas en el aeropuerto de Málaga. Es una gráfica similar a la que podría tener el aeropuerto de Barcelona, también en España. Y aquí lo que vemos son, se producen algunos picos en una hora muy temprana de la mañana, entre las 4 y las 5 de la mañana. Se produce un pico de unos 4.000 pasajeros hora punta en salidas. Después hay un valle pronunciado hacia las 5 o 6 de la mañana para que vuelva a aparecer hacia las 7 o 8 de la mañana otro pico de salidas, ¿no? En pasajeros hora punta en salidas, que se repite hacia las 6 o 7 de la tarde. En el aeropuerto de Charleroi, sin embargo, los picos son más acusados y los momentos valle son más bajos, con lo cual es un aeropuerto donde la estabilidad del tráfico es menor. Hay bastante, digamos, distancia o separación entre los picos de tráfico y los valles, que eso genera una distorsión a la hora de hacer el diseño de la infraestructura.
y determinar las dimensiones que deben tener las distintas estancias del aeropuerto, de los subsistemas del terminal de pasajeros y de los elementos puntuales de gestión, como pueden ser los mostradores de facturación, los controles de seguridad o los controles de pasaporte. En llegadas ocurre algo similar. En el aeropuerto de Málaga, pasajeros hora punta en llegadas, vemos que se producen algunos picos bastante intensos. Sin embargo, la gráfica de la derecha ven que es un diente de sierra mucho más acusado en el aeropuerto de Charleroi, donde las llegadas principales se producen a última hora de la tarde, entre las 10 y las 11 de la noche. Esto se debe en particular a que en este aeropuerto, a partir de una determinada hora, las operaciones están prohibidas porque los niveles de ruido no deben superar unos niveles concretos, entonces los niveles de ruido no pueden superar unos umbrales concretos y por tanto se produce este pico, que es que todas las aeronaves de las compañías que vuelan allí pues tratan de llegar entre las 10 y las 11 y media de la noche para evitar meterse en esa franja horaria que penalizaría económicamente su gestión y su operación. Vamos a hablar de parámetros de diseño concretos. En el lado aire, para poder determinar la capacidad del lado aire debemos hablar de la capacidad de pista, y la capacidad de pista se mide en aeronaves hora punta, y hay un factor esencial que es saber cuál va a ser la mezcla de aeronaves para los cuales que van a utilizar en definitiva esta pista. Para las rodaduras ocurre lo mismo. La capacidad de un sistema de rodaduras se mide en aeronaves hora punta y que es muy dependiente de la mezcla de aeronaves que haya o que opere en ese aeropuerto. Y en la plataforma ocurre lo mismo. Aeronaves hora punta y mezcla de aeronaves esencial para poder determinar ese valor. En el lado tierra, sin embargo, en el hall de salidas podemos decir que la capacidad del hall de salidas se debe medir en pasajeros hora diseño en salidas. En facturación también es el mismo parámetro, pasajeros hora diseño en salidas. En control de seguridad también son pasajeros hora punta, en este caso en salidas. Pasaportes en salidas, es pasajeros hora diseño en salidas también, es el parámetro de entrada que debe utilizarse para determinar, es el parámetro de entrada que debe utilizarse para determinar cuál es la capacidad, para determinar cuál es el número de elementos de control de pasaporte necesarios, o bien podemos decir que en un aeropuerto concreto donde hay unos pasaportes, donde hay unos puntos de control de pasaporte concretos, se puede determinar cuál es la capacidad de ese sistema con esos puestos de control de pasaportes en el parámetro pasajeros hora diseño salidas. En cuanto a las puertas de embarque, el parámetro que determina la capacidad son las aeronaves hora punta y nuevamente la mezcla de aeronaves es esencial. Pasaportes en llegadas también son aeronaves hora punta en llegadas. Recogida de equipajes nuevamente son pasajeros hora diseño en llegadas. En el hall de llegadas tenemos los pasajeros hora diseño en llegadas, que es el parámetro que determina la capacidad de este subsistema. Y en aparcamientos también hay que tener en cuenta dos parámetros, los pasajeros hora diseño tanto en salidas como en llegadas. Hablemos de capacidad de los sistemas o de los subsistemas de un aeropuerto. En el lado aire, para poder determinar la capacidad del lado aire de un aeropuerto, hay factores esenciales o características físicas que es necesario tener en cuenta, pues como por ejemplo las dimensiones de la pista, que a su vez dependen de la tipología de aeronaves que vayan a utilizarla, de la altura a la que se encuentre el aeropuerto, de la temperatura de referencia del aeropuerto, de la pendiente de la pista, etc. Otro factor esencial en cuanto a características físicas es la configuración de rodaduras que tiene el aeropuerto, el número de apartaderos de espera y sus características, el número de calles de salida rápida que existen, la configuración de la plataforma es otro parámetro, es otra característica física esencial para poder determinar la capacidad del lado aire del aeropuerto concreto. E incluso las radioayudas que haya instaladas en el aeropuerto, que pueden ser de precisión o de no precisión, también condicionan la capacidad del lado aire. Para poder llegar a determinar la capacidad del campo de vuelos, hace falta tener en cuenta una serie de datos específicos del proceso o del procedimiento que utilizan las aeronaves, tanto en llegadas como en salidas. En primer lugar debemos conocer las características del espacio aéreo,
en el entorno del aeropuerto, la mezcla de aeronaves que se van a utilizar en este aeropuerto, que se utilizan habitualmente en este aeropuerto, el porcentaje de salidas y llegadas que hay en el campo de vuelo y cuáles son los procedimientos de aproximación. Existen en el mercado diversos software que nos permiten calcular la capacidad de un campo de vuelo. Al final, el ingeniero especialista que utiliza estos softwares tiene que introducir en cada uno de ellos estos parámetros que hemos visto aquí anteriormente, todas estas características físicas y estos datos específicos de funcionamiento del aeropuerto. Y con esta información es con la que estos programas nos determinan cuál es la capacidad en aeronaves hora punta de ese campo de vuelo en concreto. En Airtech Solutions en particular, pues utilizamos el CMOD Pro como uno de los software más habituales para determinar la capacidad de campo de vuelo. De hecho, vamos a ver a continuación un pequeño vídeo de un ejemplo que hemos utilizado en el pasado, que esto es en el aeropuerto de Valencia. Aquí pueden ver una simplificación del aeropuerto con una salida rápida, con una calle de salida o de conexión, con unos puestos concretos de estacionamiento. Y lo que vemos es, como en una simulación concreta se ve el movimiento acelerado, por supuesto, de aeronaves, y a partir de aquí pues se puede determinar cuál es la capacidad de este sistema con esa configuración concreta. Redim es otro de los software que utilizamos para determinar la capacidad de pista y de calles de salida. AdSim, Path Planner, Plata, son productos que hay en el mercado y que son muy utilizados. Lo importante es que todos estos softwares han sido diseñados en base a una normativa, a unos procedimientos específicos, como el de la FAA, los métodos de Horontchev de cálculo de capacidad de campo de vuelo, o los métodos de OACI, que lo que nos permiten, que lo importante es que los ingenieros que utilizan estos software para poder determinar la capacidad de un determinado sistema, de lado aire, es que entiendan y conozcan perfectamente cuál es la metodología de cálculo, para poder ser críticos con las soluciones que dan estos programas automatizados. Eso es esencial, eso es algo que cuidamos mucho en Airtech Solutions. Dentro del lado tierra, dentro del concepto de características físicas que son importantes para poder determinar la capacidad de un subsistema, de un terminal de pasajeros, es cuál es el espacio útil que hay disponible, cuál es el número de mostradores de facturación, número de controles de seguridad, número de controles de pasaporte, número de puertas de embarque, número de hipódromos. Son datos físicos esenciales para poder determinar la capacidad del terminal de pasajeros. Hay otros datos específicos del proceso que seguirán los pasajeros que necesitamos para poder determinar la capacidad, como es el porcentaje de autofacturación, el número de maletas que factura cada pasajero, el número de acompañantes que llevará cada pasajero, el tiempo de llegada al terminal típico de los pasajeros antes del tiempo de salida previsto de la aeronave, el cuadrante de operaciones, los tiempos de duración de los procesos, son datos específicos del proceso. Además, otro dato importante que tenemos que tener en cuenta para determinar la capacidad de un subsistema es el nivel de servicio para el cual queremos establecer esa capacidad. Es decir, nosotros podemos tener un aeropuerto o una terminal de pasajeros y podemos decir que tiene capacidad para gestionar 3.000 pasajeros en hora punta en salidas para un nivel de servicio determinado, que puede ser B, por ejemplo. Sin embargo, también podemos decir que ese mismo espacio, ese mismo aeropuerto, tiene una capacidad para atender a 4.000 pasajeros en hora punta en salidas, pero con un nivel de calidad C. Por eso es esencial determinar para qué nivel de servicio queremos establecer la capacidad de un determinado sistema, ¿no? Es un dato básico para poder llegar a la conclusión de capacidad, ¿no?, de un subsistema existente. Tiempos de espera máximo, número máximo de pasajeros en cola, pues estos son datos que están relacionados directamente con los niveles de servicio. Y al final son las fórmulas de IATA, las fórmulas que nos ayudan a determinar la capacidad de cada uno de los sistemas. De hecho, los diseñadores, los especialistas en este campo, lo que solemos hacer es utilizar estas fórmulas de IATA para poder determinar la necesidad, es decir, los espacios necesarios para poder atender a un número concreto de pasajeros hora punta. ¿De acuerdo? O sea que estas ecuaciones las utilizamos para diseñar, más que para determinar una capacidad concreta.
Es decir, para mí el tema de la capacidad, o esos pasajeros hora punta o hora diseño en salidas, es un dato que suelo utilizar como parámetro de entrada para poder diseñar un terminal de pasajeros concreto. ¿Cuáles son las consecuencias de los retrasos? Bueno, pues en el lado aire es habitual que en un momento de saturación o en un momento en el que llegamos a casi al límite de capacidad, es habitual que se penalicen las salidas frente a las llegadas. Bueno, el motivo es que las salidas se pueden ordenar en cola a las aeronaves y darles acceso a la pista y que puedan despegar en un momento concreto. Sin embargo, ordenar las aproximaciones es un procedimiento un poco más complejo. Entonces, por eso se suele dar prioridad a las llegadas frente a las salidas. Cuando nos acercamos al límite de capacidad en el lado aire, lo que ocurre es que puede producirse lo que llamamos una disminución de la seguridad, safety, y de ahí la importancia que siempre el diseño, en diseño dimensionemos pues una capacidad extra en campo de vuelo, porque en campo de vuelo que la demanda supere la capacidad implica un problema de safety que los diseñadores no nos podemos permitir. Principal afectado dentro de las limitaciones en capacidad en el lado aire, pues la compañía aérea y el pasajero, porque se producen retrasos en el lado aire, pero también existe, como he dicho antes, el factor de disminución de la seguridad. El coste de los retrasos, pues como ejemplo les puedo decir que un minuto en tierra de una aeronave puede tener un coste asociado de unos 4 kilogramos de combustible por minuto, y un minuto en aire de una aeronave en vuelo pues puede tener un coste asociado de entre 10 y 100 kilogramos de combustible por minuto. En el lado tierra, sin embargo, llegar al límite de capacidad de un subsistema en un terminal lo que genera es una disminución en el nivel de servicio que se ofrece al pasajero. Entonces, la planificación de actuaciones, cuando digo actuaciones me refiero a actuaciones de ampliación de un terminal de pasajeros, tiene un mayor margen, porque no hay un parámetro real de safety asociado, sino que el parámetro asociado es el de nivel de calidad de servicio ofrecido al pasajero. El principal afectado en retrasos en el lado tierra, bueno, es la compañía aérea y el propio pasajero. Y el coste de los retrasos, en ocasiones, para el gestor aeroportuario, un retraso de un vuelo, de la salida de un vuelo concreto, pues puede tener un efecto positivo en cuanto a ingresos comerciales, ¿no? Aquí vemos una tabla elaborada por AENA, donde vemos que los ingresos medios por pasajero, en función del tiempo de espera o de estancia en el aeropuerto, pues se incrementa conforme aumenta este tiempo. Es decir, eso quiere decir que si se producen retrasos, lo normal es que el pasajero consuma más en la terminal de lo que haría si el vuelo sale en tiempo y el pasajero llega pues con el tiempo previo al vuelo habitual de 60 a 90 minutos, bueno, dependiendo de la tipología de vuelo que sea. Conclusiones. Existen parámetros de cálculo múltiples y parametrizables, como hemos dicho, aeronaves hora punta, aeronaves hora diseño, aeronaves hora punta en salidas o pasajeros hora punta, que pueden ser en salidas y pueden ser nacionales o internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hablar de capacidad de un aeropuerto, debemos distinguir entre lado aire y lado tierra, pero además podemos hablar de millones de pasajeros en conjunto o ser más específicos, y ser específicos con cada subsistema. Existen distintos métodos para obtener estos parámetros de estudio en base a la estadística del pasado, cuáles han sido los pasajeros hora punta o pasajeros hora diseño en un año concreto, en un aeropuerto. Los parámetros de diseño son distintos para los distintos procesos, e incluso para un mismo elemento. Es lo que hemos comentado antes, pasajeros hora diseño en salidas que sean de origen y que además facturen, pues es un parámetro muy concreto que hay que tenerlo en cuenta para determinar cuál es la necesidad de mostradores de facturación en salidas, por ejemplo, ¿no? Los retrasos afectan a las compañías aéreas y pueden suponer un fuerte impacto económico, como hemos visto con los ejemplos anteriores. Al final, los retrasos tienen un coste para la compañía, que son kilogramos de combustible consumido y horas de personal en vuelo, que impactan, bueno, pues de forma importante las cuentas de la compañía aérea.
La afección de los retrasos a los pasajeros impacta, bueno, de forma económica, que puede ser incluso positiva para el aeropuerto en cuanto a ingresos comerciales, pero sí que les afecta negativamente en cuanto al nivel de confort que perciben. Y la afección de los retrasos al aeropuerto implica una disminución en el nivel de servicio ofrecido. Eso es una obviedad. Cuando nos acercamos al límite de capacidad y se producen retrasos, y estos retrasos hacen que el pasajero perciba un nivel de calidad del servicio menor. Hemos llegado al final de esta presentación y a continuación lo que ven es un listado de, bueno, pues de bibliografía que consideramos interesante, que pueden consultar. También hay algunas direcciones de, bueno, de email de organismos que han sido mencionados en esta presentación. Finalmente, agradecerles su atención y decirles que en el email que pueden ver aquí abajo a la derecha, cberenguer@airtechsolutions.com, pueden contactar conmigo para consultarme cualquier duda sobre esta presentación o sobre cualquier aspecto de planificación y diseño aeroportuario. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós.